Esta mañana quiero compartirles una palabra muy puntual, muy concreta sobre la resurrección de nuestro Señor. Y me inspiré justamente en lo que Iván leía, Lucas 24, y quisiera que ahí donde estás inclinaras brevemente tu cabeza y oremos. Dios, esta mañana, gracias por la palabra que tú nos das. Oro que el Espíritu Santo la revele al corazón de cada persona que esta mañana ha venido con gozo a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar haciendo un breve relato de la semana de la pasión de Cristo. Así se le conoce en la historia bíblica, la semana de la pasión, que sería su muerte, sepultura y resurrección. El domingo pasado estábamos celebrando justamente Domingo de Ramos. Es cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito, ¿se acuerdan? Y la gente le aplaudió, lo vitorió, lo alabó y tendieron sus mantos en el camino donde iba pasando, ¿ok? Y toda esa semana Jesús estuvo en Jerusalén y estuvo yendo y viniendo de una aldea que se llamaba Betania. Ahí tenía buenos amigos, de ahí era Lázaro, el que él mismo había resucitado. El jueves de esa semana, Jesús instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor que tú y yo hemos participado esta mañana. Ahora, algo importantísimo. Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Pero como han expresado nuestros hermanos, nuestros amigos, por medio de esta obra que acabamos de ver, la tumba no lo pudo detener. El Señor se levantó de la muerte y el Señor está vivo el día de hoy. Y está, como dice la Escritura, sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros y pronto regresará. Ahora, déjeme ir un poquito más adelante. Cuando pensé en la predicación para este domingo de Pascua, vino a mi corazón los caminantes de Emaús, pero no de una manera convencional. Lo que sentí en mi corazón fue esto, te lo voy a contar. ¿Qué habrán sentido, qué emociones habrán tenido ellos? Cuando ellos estaban en Jerusalén, donde Jesús murió, donde fue crucificado, y ellos estaban regresando o yéndose por alguna razón a una aldea llamada Emaús. Eso lo dice Lucas 24. Voy a empezar del verso 13 en adelante a leer en un momento más. Pero lo que a mí me interesaba saber era qué sentían. ¿Por qué se iban de Jerusalén? ¿Por qué a esa aldea Emaús concretamente? Y cuando leí el pasaje, se me hicieron más preguntas. ¿Por qué Jesús, el día de su resurrección, el primer domingo de su resurrección, él dedicó alrededor de 2 horas y media a caminar con 2 discípulos rumbo a una aldea que nunca antes se había mencionado en la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? De uno sabemos que se llamaba Cleofas. El otro ni siquiera sabemos quién era. ¿Por qué la aldea de Emaús, que era una aldea que jamás se había mencionado, Jesús le estaba poniendo tanta atención en ese momento? ¿Cuántos son de Emaús? Siéntanse agradecidos por esto, porque Jesús nos tomó en cuenta en su resurrección. Y vino un pensamiento a mi corazón. Y te voy a decir cuál es el pensamiento que vino a mi corazón, que creo que Dios lo puso. La tristeza y la angustia y cualquiera de las emociones que podamos sentir en nuestro corazón, escúchenme, emociones negativas, digámoslo así, hace que podamos perder o nos hace perder de ver el poder de la resurrección. Te lo repito, la tristeza y la angustia nos hace perdernos de ver el poder de la resurrección.
Se dice que hay 6 emociones básicas y creo que ustedes vieron la película de, ¿cómo se llamaba la película? No recuerdo, pero yo la llegué a ver. Son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa. Y psicólogos expertos incluyen al amor y la vergüenza. Ahora, leyendo este evangelio, me di cuenta que los discípulos tuvieron por lo menos 4 de estas emociones básicas. Te voy a leer, la Biblia se predica sola y te voy a leer lo que la palabra de Dios dice y te voy a leer lo que la palabra de Dios enseña y la Biblia se va a explicar solita, ¿sale? Lucas 24, 13 en adelante, dice la palabra. Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén a unos 10 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros eran? ¿Cómo se llamaba la aldea? Listo, la Biblia se predicó sola. Verso 14, iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, escuchen, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Me surgen un montón de preguntas. ¿Cómo iba Jesús? ¿Cómo iba vestido? ¿Se le veían las manos? ¿No se le veían? Todas esas preguntas yo no tengo respuesta para muchas de esas preguntas, pero los iba acompañando. Verso 16. Escuchen, pero ellos no lo reconocieron. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? No lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. ¿Te ha pasado a ti que de repente tú no reconoces a Jesús, aunque vaya a tu lado? Sí, a todos. Se veían tan tristes, ahí está la primera emoción, que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? La tristeza es una emoción que puede tener otras emociones, le llaman emociones secundarias, pena, autocompasión, desesperación, desánimo, soledad y muchas otras. Así iban ellos, estaban tristes. Jesús le preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, es el único que dice su nombre aquí, respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Verso 21 dice, nosotros teníamos la esperanza. Otra emoción, aunque secundaria es otra emoción. La esperanza es una emoción. Por lo tanto, la desesperanza lo es. Si ellos habían tenido esperanza, ahora ya no la tenían. Y surgen muchas preguntas. Entonces ellos estaban yendo de Jerusalén, entonces ellos estaban yendo de la fe, entonces ellos estaban retirando de la iglesia. ¿Qué estaba pasando con ellos? Y dice que ellos teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y el verso 22 es importante, dice, aunque también todavía le quedaba un rayito de esperanza, aunque también nos han dejado asombrados. Otra emoción. El asombro es una emoción fundamental también. ¿Sí? Mira, te voy a leer qué es el asombro. El asombro es una emoción compleja y positiva, a menudo descrita como una mezcla de admiración y sorpresa, a veces con un toque de temor reverente. Ellos estaban asombrados, pero a la vez desesperanzados. ¿Te ha pasado que de repente hay un cúmulo de emociones y no sabes a cuál agarrar o a cuál irle? ¿Te ha pasado que de repente tienes tristeza, pero te entran por segundos esperanza? Tienes amor, pero de repente te da coraje. Tienes enojo y también, y son tantas emociones. Yo más o menos así veo a estos hombres. Se están yendo, pero dicen, pero nos asombraron las mujeres. Dice, algunas mujeres de entre nosotros, dice, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. 23 dice, como no hallaron el cuerpo,
han venido a decirnos que tuvieron una visión, que unos ángeles le dijeron, Él vive. Escuchen, verso 24. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres lo dijeron, pero a Él no le vieron. Verso 25. Entonces Jesús les dijo, ahí empieza a hablar Jesús, los dejó hablar un momento, se desahogaron estos amigos hablando y Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! La palabra insensato significa sin sesos, por aquellos que quieran saberlo. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Dice el 27, y partiendo de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, y siguiendo por los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Yo me pregunto, ¿por qué ocupó tanto tiempo? Al menos 2 horas y media que investigué, que a ritmo lento. ¿Cómo caminas cuando estás triste? Cuando uno está, la parte emocional sí influye en el caminar de uno, ¿eh? Cuando uno va triste, uno va muy lento caminando. Así iban ellos. Y Jesús iba al lado de ellos. Y usó más o menos 2 horas y media, eran 10 kilómetros que caminaron esa tarde. Y Jesús explicó, imagínense, desde Génesis, pasajes del Génesis hasta los profetas. Todo el Antiguo Testamento le dio un paseo por la Biblia para explicarle lo necesario que era que el Mesías muriera y resucitara. Verso 28. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. 29. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y me encanta esto. Y Jesús entró y se quedó con ellos. ¿Te ha tocado que de repente tú no reconoces a Jesús, aunque vaya a tu lado? ¿Y te ha tocado que de repente, de manera inexplicable, algo ocurre en ti que no tiene una explicación lógica? De repente la atmósfera de tu casa empieza a cambiar y tú no tienes una explicación lógica. Y tú dices, algo pasó, pero yo no lo puedo explicar. Algo ocurrió aquí en mi casa, pero yo no tengo una explicación. Algo ocurrió en mi familia, yo no lo sé explicar. Algo está pasando, pero yo no tengo una explicación lógica. Pues tampoco. Entonces, lo que sí sabían era que la conversación con aquel extraño les estaba haciendo bien. Lo que sí sabían es que esa conversa por 2 horas había cambiado en algo sus corazones. Pero ellos no entendían qué estaba pasando. Y lo único que dijeron, hey, no te vayas, quédate con nosotros. En 1964, el pastor Antonio Rivera compuso una canción que se llama Divino Compañero del Camino. Mi esposa y yo, que somos de esos años, de los 60s, finales de los 60s, la cantábamos en la iglesia muchas veces. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Tengo luz, la luz divina de su amor. Y el coro decía, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para orar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Qué tremendo. Y se inspiró en esta historia el pastor Antonio Rivera. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Ahora, mire lo que dice. El verso 30. Mientras ellos estaban sentados a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Aquí es la clave. Luego lo partió y les dio a ellos. Esa es la clave de esta historia. Por un lado, imagínense, eran discípulos de Jesús.
Por 3 años habían caminado con él, 3 años y medio habían caminado con él. Lo habían visto hacer milagros, levantar muertos, levantar paralíticos, darle la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, etcétera. Milagros extraordinarios. Y como humanos, esa tarde, habían tomado la decisión de retirarse de la fe. Habían tomado la decisión de no seguir adelante. Habían tomado la decisión de ya no avanzar más, de irse. No sé si ellos eran de Emaús o de dónde eran. La cosa es que iban para Emaús. Y hasta Emaús llegó Jesús. Y en esa tarde que estaban cenando, a mí me asombra un montón por qué Jesús dedicó tantas horas a solo 2 personas. ¿Por qué? Porque para Jesús 2 personas son importantes, 1 persona es importante. Y cuando Él les dio el pan, dice la Biblia lo sorprendente, verso 31, creo que lo van a poner en la pantalla. En ese momento les dio el pan representa la palabra. Cuando tú tomas la palabra, miren lo que pasa. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Reconocieron al Cristo resucitado. Reconocieron al que habían caminado con Él 3 años y medio. Reconocieron al que había hecho milagros y prodigios. Lo vieron otra vez. Pero Él desapareció de su vista. Había regresado a ser el Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que está en todos lados a la vez, y desapareció de su vista. Verso 32, y se decían el uno al otro, ya no discutían, ya no peleaban, se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es decir, su corazón estaba ardiendo. ¿Qué hicieron? Tiraron sus planes. Y en ese mismo instante, dice el verso 33, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Regresaron al camino, regresaron a la senda. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y allá ya había pasado otra cosa. Los cuales le decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón Pedro. Verso 35, los 2 por su parte, Cleofas y su amigo, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino. O sea, relataron todo lo que ustedes ya escucharon y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Miren lo asombroso. Todavía estaban ellos hablando, los 2 estaban dando su testimonio, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Sabían ustedes que la paz es definida como una emoción o un estado emocional positivo de baja excitación, caracterizado por calma, serenidad y equilibrio interior? Es decir, todos los que estaban reunidos ahí, como 120 dice la Biblia, pudieron ver a Jesús transmitiéndoles paz. Pero a la vez, humanos como somos, ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús le dijo, ¿por qué se asustan? Otra emoción. ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme, véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que yo los tengo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y dice otra emoción, y como ellos por el gozo y la sorpresa
que tenían no le creían, Jesús hizo algo donde sí le iban a creer. Jesús le dijo: ¿tienen algo de aquí de comer? Porque muchas veces tú vas a reconocer a Jesús comiendo. No tengo tiempo para hablar del tema de la mesa, pero yo estoy preparando un tema sobre. Pero ¿sabes una cosa? ¿Dónde reconocieron los dos caminantes de Emaús a Jesús? En la mesa, comiendo. Por eso Jesús dijo: ok, ya les mostré manos, ya les dije todo, ya les soplé paz, ya hice, no sé, milagros, me estoy aquí. ¿Tienen comida? Y comió con ellos esa noche. Quiero cerrar. Miren, la tristeza, la angustia y cualquiera de las emociones hacen que te pierdas el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es cierto. Pero somos humanos, tenemos emociones, no podemos quitar las emociones. Es más, Dios nos dio emociones. Pero ¿qué lecciones podemos aprender del camino a Emaús? Brevemente te digo 3, con eso cierro. La primera: aunque tú no lo reconozcas, Jesús camina a tu lado. Esa es la primera y fundamental. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tus ojos estén vendados, Jesús camina a tu lado. Y quiere caminar todo el tiempo contigo. La segunda: su palabra está trabajando en lo interno de tu corazón. Su palabra está caminando en lo interno de tu corazón. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra? La palabra de Dios está trabajando en tu familia. La palabra de Dios está trabajando en tu esposo, en tu esposa. La palabra de Dios está trabajando en tus hijos, en tus hijas. La palabra de Dios está trabajando en ti. Aunque tú no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo percibas en este momento. Y tercero y último: los dos caminantes de Emaús, después de ver y reconocer a Jesús, llenos de gozo y de valor, en medio de la noche regresaron a Jerusalén. La palabra de Dios, la palabra de resurrección, te da valor, te da la fortaleza para seguir adelante. Y el mensaje allí sería: comparte el mensaje de Jesús con otros. Ellos fueron a contarle a los apóstoles y discípulos que Jesús se les había aparecido y que ellos lo habían reconocido al partir el pan. Compártele a tu familiar, a tu amigo, y dile: reconocí a Jesús cuando comí su pan, cuando comí su palabra. Yo quiero que te pongas de pie esta mañana, y yo quiero que le des gracias a Jesús y digas: Dios, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Denle un aplauso al Señor esta mañana.